vamos a ver la depravación total, que es la corrupción radical. Este punto trata sobre el aspecto de qué tan afectadas quedaron nuestras vidas por el pecado original. ¿Sí? ¿Qué tan dañados? ¿Me enfermé espiritualmente hablando? ¿Me raspé? ¿O me morí? ¿No? Habiendo visto que Dios decretó desde la eternidad la salvación del pueblo que le dio al Hijo, debemos de empezar por la creación misma del hombre. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, leemos en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. El hombre fue creado para ser un portador de la imagen de Dios. Esto es, el hombre piensa, siente y actúa santamente. Importante, ¿verdad? Santamente. ¿Por qué? Porque lleva la ley moral de Dios escrita en su corazón. Eso es, que fue creado a imagen de Dios. ¿Verdad? O sea, piensa, decide, ¿no? Siente, pero todo antes de la caída todo lo hacía que en santidad, porque lleva la ley moral de Dios escrita en su corazón. O sea, él conoce la ley de Dios, la ley moral que se da después en Éxodo 20. Por creación el hombre la conoce. Todos los hombres al nacer conocen esa ley. Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, y se refiere aquí, lo hemos explicado, a la ley escrita que tenían los judíos. Los gentiles, los que no son judíos, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 2:15 en la Nueva Traducción Viviente dice así: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. El problema es que en el hombre caído su conciencia ya funciona mal, ¿verdad? Y nosotros por la carne, aunque somos redimidos, sigue la carne y seguimos pensando mal. La conciencia es un regalo que el Señor nos da, pero tiene que ser instruida la conciencia solo por la ley de Dios, por la palabra de Dios. Pero sigue estando en el hombre caído ahí borrosa, digámoslo así, pero ahí sigue estando. A eso se refiere esto. Pero el punto es que todos los hombres saben cuando su conciencia les acusó, cuando estuvieron haciendo algo malo, aunque no hayan leído las escrituras. Yo recuerdo que platiqué con cierta persona, mis hermanos, y decía: yo nunca he leído la Biblia, pero se sabe la ley de Dios. Yo le dije no, pero le digo que nunca la he leído. A ver, dígame cuál cree que es la ley de Dios. Pues no matar, no robar. Le digo, se la sabe. Increíble, ¿verdad? Digo, increíble me refiero, pues está escrita en el corazón, ¿no? Y luego se la enseñé Éxodo 20 y se asombró. Y bueno, el Señor no lo salvó, pero no sé ahora, pero en ese momento no. Pero bueno, la ley moral de Dios son los 10 mandamientos, que Jesús después resume en amar a Dios y amar al prójimo. Importante esto: amar a Dios, amar al prójimo. Amar a Dios resume los primeros 4 mandatos, que algunos dicen que es la primera tabla. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que sí sabemos es que son los primeros 4 mandamientos. Amar al prójimo son los siguientes 6 mandamientos de las tablas, de la ley moral que entrega Éxodo 20, pero son mandamientos que ya conoce el hombre por creación. Y Jesús los resume, esos 10 en estos 2: amar a Dios, amar al prójimo, en Mateo 22, 37 al 40. Pero vemos algo muy importante. O sea, el hombre fue creado para amar a Dios y para amar a su prójimo eternamente. Partamos de ahí. Dios crea al hombre para que ame a Dios, a él, eternamente, y a su prójimo eternamente. Después dice Pablo: el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo, o al revés, el amor al prójimo es el cumplimiento de la... Pero para eso fue creado el hombre, tengamos eso en mente. ¿Para qué? Para amar a Dios, para amar al prójimo. ¿Y cómo se ve eso? Eso se verá en una obediencia perfecta y
eterna. Es como se ve evidente. Y lo vamos a ver más adelante, pero lo hemos aprendido ahora que estamos estudiando Primera de Juan. Y Dios creó al hombre recto. Dice Eclesiastés 7:29, ¿eh? Que Dios creó al hombre recto, dice, pero ellos se buscaron sus propias perversiones. Y Dios decide probar la obediencia del hombre. En otro podemos decir, Dios decide probar el amor del hombre por él, por Dios mismo y por su prójimo. Porque por lo que en las primeras palabras que Dios le dirige al hombre, estas son las primeras palabras de Dios al hombre: un mandato. No puede ser de otra forma. Un mandato. Y mandó. Es la primera palabra que Dios dirige al hombre, mis hermanos. Lea Génesis 1, 2, 3 y ordénalo bien, y es la primera palabra. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero esto es algo, o sea, el hombre puede obedecer el mandato, ¿no? El hombre no, ahí fue creado recto, o sea, sin pecado. Él puede obedecer el mandato, pero también puede desobedecer el mandato. Lo hemos explicado, o sea, el hombre fue creado mutable. Solo Dios es inmutable. Entonces el hombre puede obedecer el mandato y va a mostrar su amor a Dios, ¿cómo? Obedeciéndole en todo lo que le pida. Le pudo haber pedido cualquier cosa. ¿Ven? O sea, el árbol en sí no tenía nada, el árbol en sí. O sea, es un fruto bueno, agradable. No se dice qué fruto era, pero es tan igual que este y que aquel. Pero de ese dijo Dios, de ese no. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Nada más. Y el hombre ama a Dios y le puede obedecer. Y por amor a Dios le va a obedecer lo que le pida. Pero le da un solo mandato, ese es el punto. Y un árbol entre miles de árboles ahí en el huerto de Edén. Entonces, y también va a mostrar su amor por su prójimo. ¿Quién es su prójimo? La mujer que fue creada de su costilla después que le dio el mandato. ¿Ven? Vemos, viene después de esto que le pone nombre a los animales y luego dice, y el hombre está solo y le haré ayuda idónea. Todo eso viene después de esto. Pero ¿quién es su prójimo? Su mujer. ¿Cómo le va a mostrar su amor a su mujer? Enseñándole que guarde todo lo que Dios le ha mandado. ¿Ven? Que gracias a Dios es la comisión que nos da el Señor Jesucristo después. ¿Ven? Pero bueno, o sea, lo que Adán como profeta recibe, y él se lo tiene que compartir a quién, a su esposa, y luego después a sus hijos y a los hijos de sus hijos, etcétera, etcétera. Y lo hizo. Génesis 3 del 1 al 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, Eva sabía bien, porque Adán le comunicó bien. Sabía exactamente bien cuál era el árbol, ¿verdad? Y la serpiente dijo a la mujer, ¿qué había dicho Dios? Ciertamente morirás. ¿Y qué dijo? Ciertamente no moriréis. Por eso decimos, Satanás engañando mata. Por eso la guerra espiritual es por la verdad revelada en la palabra del Señor. Esa es la guerra, ¿verdad? Es por la palabra de verdad. Entonces Satanás engañándola, mintiendo, mató. Y dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, vean, le está metiendo la duda. ¿Qué crees? Dios no es tan bueno como tú piensas. Él sabe. O sea, Él te está negando algo que es bueno para ti. Y Él lo sabe. Sí lo ve. Pero Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Vamos a ver esto qué significa. Seréis como Dios. Que nos dice aquí, conociendo el bien y el mal. Pero vamos a ver qué significa exactamente. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. La serpiente, que es Satanás,
lo vemos en Apocalipsis 12:9 y 22, mintiendo le dice a Dios mentiroso. ¿Ven? La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Está diciendo Dios es que. Después, este padre de mentira, como se le llama en Juan 8:44, va a atacar con otra mentira. Y le dice a la mujer, pues Dios sabe. El día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí la mujer duda del amor y la bondad de Dios. ¿Ven? Deja de amar a Dios, deja de creer en Dios. ¿Sí lo están viendo? Y decide creer la mentira de Satanás. Y vio que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. Eso dice la versión de las Américas, que estaba con ella. Y él comió. Su marido que estaba con ella no la amó, no la protegió. La dejó a merced de la serpiente y después también comió. Vemos como con un solo mandato, o sea, la seguridad del Señor, un solo mandato, violaron toda la ley. No amaron a Dios y no amaron al prójimo. Es la seguridad del Señor. Bueno, nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron. Comieron del fruto prohibido y el pecado entró en el mundo y con él la muerte. Dios había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. No dijo, ciertamente te enfermarás. Dios no miente. El hombre desobedeció y murió. Y murió. Si bien no murieron físicamente en ese momento, sí recibieron la sentencia de muerte. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ven? Y van a morir físicamente. Y la evidencia de que el pecado llegó a todos nosotros es que si el Señor regresa antes, todos moriremos. Todos volveremos al polvo. Pero una muerte que sí entró inmediatamente, que es la muerte espiritual, que es la que vamos a hablar. Esa es la corrupción radical, la muerte espiritual, la depravación total, ¿ok? Esa sí entró inmediatamente. Dios no mintió. Ciertamente morirás, y el hombre murió. Ahí es el momento. Cuando le dio la mordida, ahí murió el hombre. ¿Sí, mis hermanos? Y vemos su efecto en nuestros primeros padres. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así como su desnudez en Génesis 2:25 indicaba la completa apertura e inocencia de la humanidad, porque decían, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, ¿no? Y ahora la cobertura nos indica la ruptura de esta unidad. O sea, el hombre y la mujer ya están distanciados el uno del otro. Antes estaban unidos, ahora son enemigos. ¿Ven? Entonces, ¿qué provocó la muerte espiritual? Enemistad entre el prójimo. Ya no hay amor al prójimo, ¿ahora qué hay? Enemistad. Ahí se ve claramente. También vemos que el hombre intenta cubrir su desnudez, su vergüenza, su pecado, con sus propias obras. ¿Sí? Porque él intenta higueras y cose y se trata con sus obras. Adán, antes de la caída, tuvo la posibilidad de ganar la vida eterna para él y para toda la humanidad, con su obediencia perfecta a los mandamientos de Dios, con sus obras. Las obras de Adán antes de la caída eran todas santas, sin pecado. Lo digo porque ese engaño sigue en la mente de los seres humanos caídos el día de hoy. Piensan que por buenas obras pueden ganarse el cielo, pero todas las buenas obras, como veremos, de todos los hombres sin Cristo son como trapos de inmundicia. Pero ¿por qué sigue ese chip? Porque si usted le pregunta a alguien, ¿te vas a ir al cielo? Te dicen que sí, y luego le dices, ¿y por qué razón? Bueno, pues porque me porto bien. ¿Qué son eso? Buenas obras. ¿Por qué dicen eso? Porque están reflejando el Adán caído. El Adán, antes de la caída, él podía ganarse, ¿sí?, la vida eterna por sus obras. Y todas buenas, todas santas. Y el hombre piensa lo mismo ya caído. Pero sigue dependiendo el hombre caído de él mismo y no de Dios. Ahí está la mentira de Satanás, seréis como Dios. Ahorita la vamos a ver. Bueno, esta manera de pensar sigue presente en el hombre caído. Piensa que se puede ganar la vida eterna por sus obras, pero las suyas después de la caída son para Dios como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Habla obviamente de todos los hombres sin Cristo, ¿eh? Eso es lo que lo describe, sin Cristo. Génesis 3:8. Seguimos estudiando, seguimos leyendo el relato. Y esto es después de la caída, ¿verdad, mis hermanos? Están viendo los efectos inmediatos, ahí mismo Génesis. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, Dios se pasea en el huerto, ahora ellos experimentan miedo en lugar de comunión. Esconderse refleja culpa. Así los humanos no solo están distanciados uno de otros, sino también de Dios. El hombre, al haber entrado en la amistad con Satanás, se constituyó en enemigo de Dios. ¿Ven? O sea, no se ama a Dios ni al prójimo, pues hay enemistad con Dios y con el prójimo. Ese es el resultado. Romanos 5:10, pues si siendo enemigos, o sea, ahí habla de nosotros antes de Cristo, éramos enemigos ¿de quién? De Dios. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? ¿En qué se ve? En que no nos sujetábamos a su ley de Dios, a su ley, como lo veremos. Mi mente, éramos enemigos de nuestra mente, no le obedecíamos, no queríamos y no podíamos. Ahí se ve la enemistad con Dios. O sea, no quererse sujetar a Dios, querer ser independiente, ahí está la enemistad. Ese es el engaño de seréis como Dios. Dice, pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero el punto es que éramos enemigos. Y seguimos el relato del Génesis, después de la caída. Génesis 3:11 al 13. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Claro que Dios lo sabe, ¿verdad? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y vean, ¿qué hace el hombre? Culpa a Dios y a la mujer. Entonces es una evidencia del hombre caído. ¿Qué hace el hombre? Siempre busca un pretexto, o sea, fuera de él, la causa de sus propios pecados. O sea, justo eso es. Ahora, por gracia al Señor, este miércoles pude ir con hermano a predicar el Evangelio al centro. Y yo les decía, tienen que ser responsables ustedes. O sea, no se sientan víctimas. O sea, todas las maldades que hayan hecho, ustedes decidieron hacer esas maldades. Había como 30, un buen grupo. Arrepiéntanse de sus maldades y sus pecados. Y abren los ojos cada vez más grande. Pero no se queden ahí. Crean en el Señor Jesucristo, serán salvos. ¿Sí? O sea, ¿por qué se justifican los hombres? ¿Por qué? Aquí está. ¿Sí? O sea, el Adán caído estuvo en todos nosotros, sigue estando en todos los hombres, sin Cristo. Es un retrato tan fiel de lo que vemos día a día, asombroso. Para mí sí. Y dice, y dijo Dios, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé y no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. La mujer que tú me diste. O sea, tú tienes la culpa. Tú me diste esa mujer. No, pero antes del pecado la amaba con toda su mujer, ¿no? Y ver, esto es inmediato, es inmediato. Y dice, me dio del árbol. Ella me dio del árbol. Y yo pues comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. El hombre, al ser confrontado por Dios, lejos de reconocer su culpa, justifica su pecado, culpando a Dios y a la mujer. Él dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hay una clara enemistad que se ve en la manera de pensar del hombre. Por eso dice Colosenses 1:21. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vean, enemigos en vuestra mente. Vamos a meternos un poquito más en esto. El hombre caído es enemigo de Dios. Una de las razones es porque piensa que es como Dios. ¿Qué le dijo la serpiente? Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora sí, ¿qué significa esto? La naturaleza de la caída revela claramente la esencia del pecado, para empezar, ¿verdad? Sabemos que es pecado, consistió en la transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La ley que le dio de no comer del árbol. ¿Y cuál ley? La ley que llevaba escrita en su corazón, la ley natural.
transgresión a la ley, ese es pecado. Lo estamos viendo. Cuando Adán cayó, violó tanto las obligaciones de la ley escrita en su corazón como el mandato revelado de no comer del árbol. Vamos a ver qué significa conociendo el bien y el mal, ¿sí? Entonces, el pecado es rebelión contra la ley de Dios. Ahí está la enemistad. El hombre no quiere obedecer a Dios, o sea, no quiere la ley de Dios. Ahí está la enemistad. O sea, es transgresión, es desobediencia de la misma. Como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:4, perdón. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Ven? Pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo vemos desde Adán, ¿ven? Y si el pecado es negativamente transgresión de la ley divina, entonces puede describirse positivamente como autonomía. Es decir, ser o desear ser una ley para sí mismo. Eso es seréis como Dios. Ya no quiero la ley de Dios, ahora yo quiero mi propia ley. Pero vean, si el hombre quiere su propia ley sin la ley de Dios, ¿cómo va a ser su ley? La del hombre. Contraria totalmente a Dios. ¿A qué lo va a llevar eso al hombre? Si no quiere la ley de Dios y quiere su ley, ¿a qué lo va a llevar al hombre? Pecar, 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 pecar. ¿Ven? Por eso el hombre es esclavo de ¿qué? ¿Sí lo ven? Del pecado. Él mismo se somete al pecado. Al someterse el hombre mismo a su propia ley, ¿a qué se está sometiendo? A su propio pecado. Sí. Por eso todos los que abogan por las libertades de los hombres solo están abogando por su propia esclavitud. ¿Sí lo ven? Por eso dijo el Señor Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque ¿cuál es la verdadera libertad? Obedecer a Dios. Ellos, seréis como Dios, es no quiero tu ley, Dios, ni tu consejo. Dependo de mí totalmente. Voy a hacer mi propia ley. ¿Y cómo va a ser su ley? Contraria. Por eso el mundo está de cabeza. Por eso estábamos de cabeza. Pero vean todo lo que está ahí. Ahí viene la esclavitud al pecado. O sea, el hombre, al poner su propia ley, se sujeta a su ley, su propia ley solo lo lleva a pecar, se hace esclavo de ¿qué? Del pecado. Bueno, piensen en esto más, hermanos. ¿Ok? Entonces, si el pecado negativamente es transgresión de la ley, entonces puede escribirse positivamente como autonomía. Es decir, ser o desear ser una ley para sí mismo. Es desear la independencia de Dios y de su ley. Eso significa seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es dejar de escuchar a Dios y empezar a escucharse a uno mismo. A partir de ese primer pecado, el hombre vive bajo el engaño de que puede ser como Dios, definiendo por él mismo, sin considerar a Dios, lo que está bien y lo que está mal. ¿Eso qué quiere decir? Que su entendimiento, ¿qué? Se entenebreció. Por eso dice Efesios 4, 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque son una ley para ellos mismos. Esa es la evidencia de su entenebrecimiento espiritual. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vean, la mentalidad anti-ley o de libertad, entre comillas, de nuestro tiempo es la esencia de lo que es el pecado. El pecado es el deseo de vivir sin tener en cuenta una autoridad fuera de mí mismo. Ese es el pecado. Ahora, mis hermanos, tenemos que tomar muy en cuenta esto en el desarrollo de este curso. ¿Por qué? Porque muchas objeciones a estas doctrinas provienen de razonamientos humanos y no de la palabra de Dios. ¿Ok? Es injusto que Dios elija antiley. ¿Quieres tú ser como Dios? ¿Ves? Tú quieres ser más justo que Dios. Tú tienes un mejor plan que Dios para salvar a los hombres. ¿Sí ves todo lo que implica? Tengan mucho cuidado. O sea, plantea tus objeciones, sí. Humilde y deja que la palabra de Dios sea la que te saque de eso y te instruya tu mente. Queremos ser como Dios de muchas áreas sutiles, mis hermanos. Simplemente cada vez que pecamos queremos ser como Dios. Nos convencemos de que hay un mejor camino que el que Dios nos dice.
Pero gracias al Señor que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero con respecto a este curso, todas las objeciones, ojo, quizás estemos tratando de ser como Dios, diciendo yo pienso mejor que Dios. Que sea la palabra del Señor, en el poder de su Espíritu Santo, de nuevo, la que nos convenza, la que instruya mi mente. Amén. Entonces, el pecado ha afectado nuestra percepción del bien y del mal. Sin Cristo, a lo bueno le llaman malo, a lo malo, bueno. Y la inclinación del hombre natural es hacia lo malo. Como consecuencia del pecado, el hombre natural piensa mal, decide mal, actúa mal, le gusta el mal. ¿Ven? Esa es la depravación total. O sea, todo lo que es él, en todo le afectó el pecado. No implica que le afectó todo lo que le pueda afectar. El hombre es malo y puede ser más malo, y más malo, y más malo, y más malo, pero la gracia común del Señor le refrena esa maldad. Pero está afectado en todas sus facultades. Por eso dice, el hombre natural, hombre sin Cristo, así es su primer nacimiento, sin el segundo nacimiento espiritual. Hombre natural, piensa mal, decide mal, actúa mal, le gusta el mal. Eso es porque el pecado ha afectado el corazón mismo del hombre, es decir, el asiento de su emoción, su voluntad y sus decisiones. Lucas 6:45, el hombre bueno, de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y ese hombre bueno es Cristo, mis hermanos. El hombre malo, eso éramos todos, y siguen siendo los que están sin Cristo. Del mal tesoro de su corazón saca lo malo, no hay otra, no puede salir otra cosa, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. El hombre, por su pecado, al creer que es como Dios, ha ignorado a Dios y ha perdido toda referencia de lo que es bueno. Vean todo lo que implica. Pues claro, o sea, la ley de Dios es buena, santa y justa. Es la lámpara que alumbra mis pies, ¿verdad? Si la dejo de ignorar, me estoy alejando de todo lo bueno. ¿Ves? Al decidir no consultar al Señor, se están entregando a lo malo. Hermanos, por eso que el Señor nos ayude. Cada decisión que tomemos, tenemos que saber que no estamos violando algún mandato del Señor, hermanos. O sea, si decidimos sin considerar a Dios, nos estamos entregando a lo malo. El hombre, por su pecado, al creer que es como Dios, ha ignorado a Dios y ha perdido toda referencia de lo que es bueno. El hombre está engañado y piensa que piensa bien. Su mayor engaño es que piensa bien. Sus acciones las ve buenas, pero en realidad todo su corazón está en contra de Dios. Como dice el Salmo 36:1, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, en la versión de las Américas. Esto es una evidencia en la historia bíblica, en que hubo un tiempo en que la humanidad llegó a una maldad que fue universal. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta maldad es universal. Que los humanistas estudien estas cosas, ¿no? Ese es el hombre sin Cristo. Dios en su juicio universal trajo un diluvio, pero Noé halló gracia. O sea, Noé no era el único bien portado dentro de no sé cuántos vivían en el periodo antes del diluvio, no sé, millones o no sé cuántas personas. No es que de todos ellos solo había un bien portado, no. También Noé estaba perdido, halló gracia. ¿Qué es gracia? De nuevo, favor que no merecía, cuando merecía todo lo contrario. Halló gracia. Dios lo salvó junto a su familia. Solamente 8 personas se salvan en ese tiempo. Todos los demás perecen. Después del diluvio, bendijo Dios a Noé y sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Mandato de Dios, ¿verdad? Fructifíquense y llenen la tierra. ¿Y qué vemos? Vemos de nuevo la rebelión del hombre en Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre. No queremos el nombre de Dios, un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué dicen eso? Porque Dios había mandado que por la tierra, porque lo dijo, no lo hago.
En ese tiempo Abraham mismo, el padre de la fe, adoraba a otros dioses. Josué 24, 2, 3. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham, Dios fue por él, del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Sigue la historia. Los descendientes de Abraham son esclavizados en Egipto. Dios los libera. Después de que los libera, les da nuevamente su ley, la que había escrito en sus corazones por creación. Ahora se las da en 2 tablas de piedra. Y vean lo que dice Éxodo 20, del 1 al 6. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos escucharon la voz de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero ¿qué pasa inmediatamente después? ¿O qué está pasando? Ellos escucharon la voz del Señor. ¿Qué le está diciendo? ¿No? O sea, no tendrás dioses ajenos, ¿eh? No te hagas imágenes, no te inclines a ellas. Escucharon. ¿Y qué hace inmediatamente después? Éxodo 32, 7 al 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Y qué ha dicho Dios? Yo soy. ¿Verdad? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy Jehová, ¿verdad? El que sacó, el que te libertó de Egipto. Y dice: no, fue este becerro, ¿verdad? Que no ve, no oye, no siente, no nada. Pero ¿qué estamos viendo aquí? La corrupción del hombre. ¿En qué? En la historia bíblica. ¿Ven? El peso histórico es importante entenderlo. O sea, verlo de cómo viene el Antiguo Testamento. O sea, es importante. Por eso esta condición de ser humano después de la caída sin Cristo sigue hasta nuestros días. En el Nuevo Testamento tenemos declaraciones de cosas que los escritores del Nuevo Testamento vieron en el Antiguo Testamento. O sea, hacen hermenéutica, exégesis de allá y nos dejan declaraciones. Pero ¿dónde las obtienen ellos? ¿Dónde saben todo eso del Antiguo Testamento? Es lo que ellos tenían. Eran sus escrituras en ese tiempo. ¿Cómo puede? O sea, ve el hombre. ¿Cómo puedes decir, oye, el hombre? No, pues el hombre puede decidir, el hombre es bueno. ¿Cómo? Es alejarnos de la escritura totalmente. ¿Sí, hermanos? Romanos 3, 9, 12 y 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Habla de los judíos, mejores que los gentiles. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni a un uno. Ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ninguno. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero yo espero que tú veas el peso de estas declaraciones trayendo toda la historia antiguo testamentaria. Entonces, una definición de la depravación total. Nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda y tan fuerte que nos convierte en esclavos del pecado. Ya explicamos un poco cómo se da todo eso. Y nos hace moralmente incapaces de vencer nuestra propia rebelión y ceguera. Esta incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, es total. Dependemos totalmente de la gracia de Dios para vencer nuestra rebelión, para que nos dé ojos para ver y para que nos atraiga al Salvador de manera eficaz. También se le llama corrupción radical. Esto para precisar el hecho de que si bien las acciones de un pecador sin Cristo son malas, no son lo totalmente malas que pudieran ser. Y es radical porque el pecado ha afectado nuestro todo. Por eso se le quita el total, radical. O sea, porque el hombre no es lo totalmente malo que puede ser, ¿verdad? Como ilustrábamos cuando vimos esto en la confesión de fe. Tienes un vaso con agua, le pones una gota de veneno, todo se contaminó. Pero puede ser todavía más venenosa. Es agua, ponle más veneno. Y todavía puede ser más venenosa.
ponle más veneno. Así. Entonces, digamos como que estamos todos por ese veneno sin Cristo, todos infectados en todas nuestras partes. Pero puede ser más y más y más y más. Romanos 8, 6, 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, aquí carne es, sí, o sea, pues la parte natural, ¿verdad? Sin Cristo, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Adán y Eva antes de la caída tenían libertad tanto para no pecar como para pecar. Por el que el pecado vemos una corrupción radical del hombre, que solo es explicada por una afectación de la naturaleza misma del hombre. Después de la caída, el hombre es libre, entre comillas, en la esfera donde se lo permite su naturaleza. Y su naturaleza ahora es pecaminosa. Jeremías 13, 22, 23. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Preguntas retóricas. ¿Mudará el etíope su piel? No. ¿El leopardo sus manchas? No. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? No. El hombre necesita un cambio de naturaleza, ser regenerado, nacer de nuevo. Eso es algo imposible para el hombre. Pero cuando todo estaba perdido, cuando ya no había ninguna esperanza, vemos ese primer destello de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios promete que de la mujer vendrá uno que vencerá a sus enemigos y traerá salvación a la descendencia de la mujer. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu simiente, descendencia, y la descendencia de ella, la simiente suya. La descendencia, un descendiente de la mujer, te va a herir en la cabeza, y tú le vas a herir en el talón, en el calcañar. Bueno, esta es la clase de la depravación total. Defina con sus propias palabras la depravación total, corrupción radical, y mencione cómo impacta su vida esta verdad bíblica.